Lo mismo pasa con las jubilaciones. No olvidemos, como parte de las políticas neoliberales, fue la reforma de la seguridad social con la creación de la SAFAP en el 96. Y ahí la ley dice que la jubilación mínima debía ser 500 pesos a valores de aquella época. Y que cada vez que aumentaba la jubilación debería aumentar. Esos 500 pesos hoy serían 3.987 pesos. Si el BPS paga eso, está cumpliendo con la ley. Pero hubo una voluntad política de que desde el 2007 en cada año se dio un aumento extraordinario a las jubilaciones mínimas. No quiere decir que haya sido suficiente, pero no es lo mismo. Hoy la jubilación mínima está en 8.011 pesos. Hay que acelerar mucho más, como plantea nuestra central, hay que redistribuir mucho mejor, pero los dos ejemplos muestran cómo la seguridad social puede colaborar con población dependiente, infancia, y población dependiente mayores de 65 años, jubilados. Exactamente. Entonces, creo que ese es parte de nuestro compromiso, y la salud es parte de la protección social. Más allá de que no la otorga el BPS participa muy activamente en la recaudación para financiar lo que es el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, más de 2 millones y algo de personas ya dentro del sistema. Los jubilados al año que viene prácticamente estarán ingresando todos hacia tener un sistema universal donde todos tengamos derecho a la misma accesibilidad y un sistema además solidario, porque cada uno paga un porcentaje de acuerdo a sus ingresos, y no como antes, que el rico y el pobre querían tener mutualista y pagaban la misma cuota, y de los ingresos, en relación a sus ingresos, al pobre le salía mucho más caro. Exactamente. Este pantallazo que Ariel nos ha dado sobre la seguridad social, sobre todo atendiendo las necesidades de jubilados y pensionistas en sus diversos aspectos, él nos decía en estos momentos que también atiende los aspectos de salud. En cuanto a esa punta que tú estás trazando en estos momentos, nosotros quisiéramos que te refirieras cómo programó, proyectó, cómo trabajó, en definitiva, hacia el área de la discapacidad, y en qué situación se encuentra en estos momentos el BPS mirando a las personas con discapacidad en las diferentes situaciones laborales, estudiantes, etcétera. Bueno, yo creo que hemos avanzado, aunque como hemos escuchado más de una vez decir a Tabaré Vázquez, presidente de la República, vamos bien pero falta. El BPS en materia de discapacidad, sobre todo con especialistas y además con atención interdisciplinaria, que en ningún lado hay una interdisciplina de cada especialista que atiende a un paciente, hacen ateneos para analizar y tomar experiencia para otros, permitió a lo que es el departamento médico quirúrgico, que atiende malformaciones congénitas, ir adaptándose en el marco de una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud hacia transformarse en un centro de referencia, que no atendiera solo a los hijos de los trabajadores de la actividad privada que nacían con una malformación congénita, sino que sea un centro de referencia para enfermedades raras, que si bien los porcentajes en nivel a la población son muy bajos, pero por su complejidad requieren de una especialización que la tiene el BPS. Pero esa es la parte de salud que atendemos, además de la maternidad del BPS. Creo que tiene que ver con salud, y la semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estamos promoviendo, y en estas horas hicimos una reunión con la Comisión de Género del PICNT y quienes se encarga de promover la lactancia. BPS tiene un banco de leche materna, donde las madres que a veces tienen leche suficiente para amamantar a sus hijos y tienen más, además se ordeñan
y la donan para que otros niños, y es vital para la calidad de vida que los primeros 6 meses puedan para subsistir, es fundamental. Y proteger de muchas enfermedades. Entonces, estamos promoviendo que, primero en organismos del Estado, como fue el Banco Hipotecario, como fue además del Banco Hipotecario, el Ministerio de Trabajo y otros organismos, tiene lugares apropiados en condiciones de higiene, de privados, donde las madres puedan ordeñarse. El BPS recoge esa leche materna y después distribuye para aquellos niños que tengan dificultades. Pero además de eso, los trabajadores adquirimos discapacidades, a veces por enfermedades, a veces por accidentes laborales, y algunas son transitorias y otras son permanentes. Y las prestaciones del BPS son las que cubren esas contingencias, haciendo que las consecuencias no solo sean tan gravosas. Hoy venimos haciendo un convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional para trabajadores que ya sabemos que por su enfermedad, por su discapacidad que adquirieron, no van a poder volver a la misma actividad. ¿Cómo los reconvertimos? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo los calificamos para seguir en el mercado de trabajo? Porque una cosa es la discapacidad y otra cosa es la incapacidad para el trabajo. Yo uso lentes, tengo una discapacidad, pero no me priva de trabajar. Entonces, diferenciar entre discapacidad e incapacidad. Entonces, para aquellos trabajadores que quedan incapacitados, si esa incapacidad no es absoluta y permanente para todo trabajo, porque siendo así se jubila, puede ser un subsidio transitorio, y si no se rehabilita, ahí está la formación profesional. Entonces, esto es una experiencia nueva de hace 3 años que empezamos a hacer. Podemos como dato decir que alrededor de un 30% de los que han pasado por esto se han, reinsertado en el mercado de trabajo. Todavía el porcentaje bajo, pero bienvenido, porque es difícil cuando uno está trabajando y le viene una enfermedad o le viene una discapacidad, decirle, mira, vos no podés trabajar más. Sí. El impacto psicológico. Pero además no sufre solamente el trabajador que deja de funcionar como tal, vamos a decir, como venía siendo, sino la familia. Sí, el entorno, los ingresos, el económico y todo lo social que eso conforma. Todo, y es un caos a veces que hay. Exacto. Que entonces, y en ese sentido, también aquella ley de la SAFAP ponía límites a alguien que, estando desocupado, pero la discapacidad no le vino dentro de los 2 años que perdió el trabajo, aunque hubiese trabajado 25 años, no tenía derecho a nada. Esa era la situación que había hasta el 2010, cuando, con resultado del Diálogo Nacional de Seguridad Social y a propuesta de la representación de los trabajadores, que era la que iba en nombre del PICNT, a cualquier trabajador que hoy esté desocupado, a cualquier ciudadano que hoy no tenga trabajo, pero cotizó en su vida 10 años a la Seguridad Social y tiene una incapacidad absoluta y permanente, se jubila por aquellos 10 años, aunque hayan sido entre el 70 y el 80. Es decir, ampliar la cobertura, darle más derechos, ser más flexible y no la rigidez que tenía aquella ley. Hay cosas a corregir, hemos aumentado sustantivamente lo que son las pensiones por invalidez de aquellos ciudadanos mayores o menores de edad que por una discapacidad no trabajan, de todas formas hay que seguir haciendo cosas porque hay algunas limitantes, como es, si bien hemos cambiado, ya no miramos hasta el 4º grado de consanguinidad para ver quién tiene ingresos como para mantener a ese discapacitado. Ahora miramos solamente a los familiares que conviven bajo el mismo techo. Por lo tanto, no es que si el hermano vive en Artigas, también tengo que saber cuánto gana el hermano, porque si no digo, no, que el hermano lo mantenga y no le da el BPS la pensión. Pero igual, esto es un proceso
y precisa de una reforma estructural que no se hace de un día para el otro, la seguridad social, como tampoco el sistema de salud. Exactamente, Ariel. Está todo en vías de cambio y transformaciones, y no solamente depende de voluntades, sino de organizarse, de luchar por lo que realmente se tiene que cambiar, buscar las vías de diálogos y de encuentros para hacer propuestas viables, para seguir en esta línea que desde unos 15 años a esta parte se ha venido llevando a cabo, porque el término incapaz fue transformado justamente en aras de incluir a las personas con discapacidad, y el término incapaz era un término que se usaba desde los albores del siglo XIX para, en cierta medida, ocultar a aquellas personas que tenían discapacidad y no darles la inclusión en todos los ámbitos y con todos los derechos. La discapacidad es un término que es más abarcativo, que determina otra situación de las personas, y por lo tanto eso es lo que nosotros usamos como término para referirnos cuando una persona tiene una dificultad auditiva, visual, motriz, con el término de personas con discapacidad. Exacto, porque además hay que reconocer que se tiene una discapacidad, y también ha habido en estos procesos, en determinado momento se decía personas con capacidades diferentes, y capacidades diferentes tenemos todos. Yo tengo una capacidad diferente a la tuya, superior o inferior, no importa, pero no somos idénticos en capacidades ni intelectuales ni físicas, ¿verdad? Entonces estaba también mal, y es reconocer. Y lo que sí, la incapacidad es para el trabajo, es decir, yo tuve un accidente, me amputaron los brazos, bueno, quedé incapacitado para trabajar, salvo un trabajo intelectual, pero tengo una limitante que me puede dar derecho a una jubilación. Exactamente. Entonces, pero estás capaz, pero estás capacitado para otras actividades. Y siempre, que eso es lo que tenemos retraso en el Uruguay, siempre desde la de seguridad social hay que tratar de integrarlo a la sociedad y no decir, tiene una discapacidad, por lo tanto lo jubilemos, y lo aislamos y lo dejamos sin integrarse, sin sentirse útil. Entonces lo que siempre hay que tratar es de la rehabilitación, la reubicación. Por eso es muy bueno y hay que seguir trabajando, porque hay dificultades. En el EPS hemos hecho esfuerzo, y en relación a cumplir con las leyes que amparan y protegen a las minorías, como en el caso de la discapacidad y los afrodescendientes, hemos empezado a hacer ingresos por concurso, pero concursos específicos y sin ninguna limitante, para que esa persona o sorda o ciega o con problemas motrices pueda concursar. Pero creo que eso es una forma también de incluir, ¿no? En ese camino estamos también nosotros construyendo igualdades desde la 96.7, la FM El Espejo de Barros Blancos, y para redondear esta entrevista, estando acá en el PICNT, en este primer encuentro o jornada sobre salud mental, Ariel, ¿cómo visualizás este encuentro? ¿Qué perspectivas ves? Y qué, ¿cómo podría decir, desde el BPS, si se ha trabajado en esa línea sobre la salud mental? Bueno, yo como perspectiva solamente la presencia numerosa de trabajadores, de instituciones, de personas que se ocupan del tema, que se juntan, que tratan de coordinar esfuerzos, de crear iniciativas, algunas pueden ser legales, para lo que tiene que ver con la salud mental, me parece importante. A nivel de la sociedad todavía hay mucho retraso, cuesta reconocer a veces como una enfermedad cuando uno tiene una deficiencia mental. La forma de medir la discapacidad en el BPS en lo que tiene que ver con las enfermedades mentales es un debe que tenemos, porque
bueno, medimos las cuestiones estas de incapacidad laboral y a veces hay algunas patologías que no llegan a generar la discapacidad como para tener una prestación del BPS, como es la esquizofrenia, y sin embargo, bueno, es gente que al no haber además una política específica que los proteja, es muy difícil que puedan acceder a un trabajo. Entonces, por un lado, no lo protege la seguridad social y el mercado de trabajo tampoco lo acepta. Entonces, hay un problema de educación, de legislación, pero hay una expectativa también cuando hay ámbitos como este que se habló hoy en el PICNT, de que bueno, los temas están arriba de la mesa, hay gente con voluntad de y esperemos encontrar la voluntad política en los niveles de gobierno para que se transformen en derechos. En ese esfuerzo también nosotros desarrollamos desde este humilde espacio nuestra tarea y, como decía el compañero, el diputado Oscar Andrade, cuando se le pregunta qué falta para tratar o mejorar el tema de la discapacidad, y él responde que lo que falta es vergüenza. Y realmente, falta vergüenza porque el resto, sobre todo el movimiento sindical, se ha puesto de punta en cuanto al tratamiento serio, concreto, con propuestas, haciendo este tipo de jornadas donde se involucran varias asociaciones, trabajadores, etcétera, para encontrar la viabilidad de cambiar el tratamiento, sobre todo de la salud mental, aspecto que ha quedado atrás en cuanto al conjunto de discapacidades que en el Uruguay se ha tratado. Desde hoy en adelante el tema de salud mental va a estar también al mismo nivel en cuanto a su tratamiento, y el proyecto de ley de inclusión laboral en el ámbito privado ya lo tiene incluido. Por lo tanto, esperemos que desde este puntapié inicial que se da con esta primera jornada logremos encontrar una nueva forma de visualizar la enfermedad y la salud mental, y también cómo el conjunto de la población del Uruguay y la perspectiva del mejoramiento en cuanto a la salud en general puedan ser viables para que todos los uruguayos veamos de otra forma aquellos que padecen la enfermedad mental. Ariel, te agradecemos de corazón el espacio y el tiempo que nos has otorgado, y te dejamos para que te despida, y a los oyentes valoramos desde ya la atención que han prestado, porque es de mucha importancia las palabras que hemos escuchado. Desde acá saludamos al compañero Ariel Ferrari y lo dejamos para que se despida. Bueno, el agradecido soy yo, decirle a la audiencia que la representación de los trabajadores es una representación abierta que trata de representar a todos, que aprovecho para decirles que aquel que tiene una consulta, una duda, una preocupación, puede comunicarse en el despacho. Los teléfonos son 2-401-0242 o 2-401-0355. Pueden ir personalmente al BPS. Siempre apostamos que las cosas sean en forma colectiva, y si es a través de los sindicatos, mejor. Y agrego que esos teléfonos quedan en la radio porque también nos pueden llamar a nosotros y se los vamos a pasar. Está bien, porque ese es nuestro interés. Nosotros no hacemos ni pronto despachos ni vamos a apurar ningún expediente. ¿Y si se va con tarjeta, como antes? No se necesita ninguna tarjeta ir de parte de nadie. La gente cree que tiene un derecho. Si no lo tiene, le vamos a decir que no. Y si es restrictivo, como todavía muchas cosas que quedan en la seguridad social por cambiar, también le podemos decir cuál es nuestra propuesta de cambio. Por eso también el comunicar con la sociedad es parte de un eje de nuestro trabajo, y cosa que le agradecemos a vos y a tu espacio por esta posibilidad. Muchas gracias, Ariel. Bueno, hemos puesto al aire las palabras del compañero Ariel Ferrari, integrante de la representación de trabajadores en el BPS, y ahora le damos paso al director Víctor para que desde los controles nos marque una pausa con una cancioncita, algo que
nos dé un poquito de aliento. Hasta dentro de un minutito, gracias. Bueno, gracias, Ariel. Por favor.